Secundaria primer grado. Matemáticas. En busca del enésimo término. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, correspondiente a la asignatura de Matemáticas. Mi nombre es Juan Carlos Martínez Cortés, es un gusto acompañarles y deseamos que durante el desarrollo de esta sesión se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Para ello, nos acompaña también el profesor Alejandro Sandoval. Gracias, profesor. Recuerden tomar nota de la información que consideren importante. Trabajaremos un tema relacionado con las sucesiones y las expresiones algebraicas. Observaremos cómo, a partir de una regla, podemos encontrar el enésimo término de una sucesión aritmética. Iniciaré recordándoles a nuestras alumnas y alumnos que una sucesión es un conjunto ordenado de elementos que se identifican por tener una regla en su secuencia. Analicemos el siguiente ejemplo en el que podemos representar los datos con una sucesión de números e identificar sus características. El agua a temperatura ambiente tiene 20 grados Celsius aproximadamente, dependiendo de la zona o el lugar en el que se encuentre. Ahora piensen que vamos a someter una cierta cantidad de agua a fuego constante, que elevará poco a poco su temperatura y tomaremos registro cada minuto. Tomando en cuenta esta situación, apunten en su libreta el siguiente planteamiento. La siguiente situación es acotada a ciertas condiciones. Al minuto 1, la temperatura sube a 23 grados. Al minuto 2, la temperatura es de 26 grados. Al minuto 3, es de 29 grados. Y al minuto 4, la temperatura es de 32 grados. ¿Cuál será la temperatura del agua al minuto 5? ¿Podríamos saber a los cuántos minutos el agua empezará a hervir? Tengan en cuenta que la temperatura del punto de ebullición del agua, es decir, el momento en el que empieza a hervir, a nivel del mar es de 100 grados Celsius, por lo que esta temperatura será nuestro referente. Es importante mencionar que supondremos que en algún momento la temperatura dejará de aumentar, por lo que si la temperatura aumenta de manera constante y se sabe cuál es el límite, se puede decir que se trata de una progresión que también es una sucesión, pero finita. Determinaremos si existe un patrón en la forma en la que la temperatura del agua aumenta, con relación al tiempo. Así contestaremos la primera pregunta. Reflexionamos. ¿Cómo podríamos observar si hay un patrón entre el tiempo que transcurre y la temperatura del agua al someterse al fuego? ¿Qué significa que el fuego sea constante? Mientras registran sus ideas, podemos organizar la información en una tabla para su comprensión y análisis. Observen. En la primera fila anotaremos los minutos que corresponde al tiempo que el agua está en el fuego. Y en la segunda fila encontraremos la temperatura del agua. Con los datos que tenemos del problema, completaremos la tabla. Al tomar nota, recuerden que el fuego se mantiene constante. Con la tabla podemos observar que hay un patrón de aumento en el tiempo y en la temperatura del agua. ¿Ya se percataron de este patrón? La diferencia de la temperatura del agua entre un minuto y otro es de 3 grados. ¿Qué significa este valor en el contexto del problema? Significa que hay un aumento constante en el tiempo y la temperatura del agua al calentarse. Para el siguiente minuto, el minuto 5, el agua aumenta 3 grados en su temperatura con respecto al minuto 4. Observen. Por lo que podemos anticipar que para el minuto 5 habrá aumentado 3 grados. El agua tendrá una temperatura de 35 grados, como podemos ver registrado en la tabla. Profesor, hemos analizado que la temperatura del agua aumenta de manera constante, 3 grados cada minuto. Al representar como una sucesión de números la temperatura del agua, tenemos 23, 26, 29, 32, 35, lo que representa una sucesión aritmética, ya que la diferencia entre dos valores consecutivos siempre es la misma. Anoten la definición para que quede registrada en sus apuntes. Una sucesión aritmética es una serie ordenada de figuras o números, donde la diferencia entre dos valores consecutivos
llamados términos, es constante. Es decir, siempre es la misma. Ahora que ya tenemos la definición de sucesión aritmética, retomemos la pregunta planteada al inicio de la sesión. ¿Podríamos saber a los cuántos minutos el agua comenzará a hervir? Por supuesto que sí, ya que es una sucesión ordenada de números. Bastaría con ir sumando de 3 grados en 3 grados hasta llegar a 100. Pero eso sería un proceso largo. Tengo una idea que podría ahorrarnos tiempo. Para eso, elaboraremos 2 tablas. En la primera, para representar la suma de 3 en 3 de manera simplificada. Lo haremos con una multiplicación, donde llamaremos n al tiempo en minutos. Así, tenemos que después de 1 minuto, la temperatura aumentó 3 grados. A los 2 minutos, 3 por 2 igual a 6 grados. Y así sucesivamente. La segunda tabla es la que ya vimos antes. Representa la temperatura del agua. Observen que entre los productos de la primera tabla y sus respectivos valores en la segunda tabla, siempre hay una diferencia de 20. Es decir, a 3n se le suman 20. En cada caso, para obtener la temperatura del agua. De acuerdo con el tiempo transcurrido, de 3 a 23 hay que sumar 20. De 6 a 26 hay que sumar 20. Y así, entre 9 y 29, 12 y 32, 15 y 35. La idea que tiene el profesor ayudará a obtener la regla de una sucesión. Alumnas y alumnos, así como en el perímetro y el área se usan expresiones algebraicas, también estas sucesiones se pueden generalizar con una expresión que nos muestra las características de esta sucesión. Voy a aprovechar las tablas que hemos construido para mostrarles la expresión algebraica de esta sucesión. Observen y tomen notas. Identificamos que el aumento o crecimiento, en este caso, va de 3 en 3. Posteriormente, con la comparación de las tablas que hizo el profesor Alejandro, observamos que la diferencia entre los respectivos valores de la tabla original con la tabla del 3 siempre es de 20, por lo que la sucesión va de 3 en 3 más 20, para ajustar a la sucesión de números que representan los valores de la temperatura. Ahora sí, consideramos a la literal n como el tiempo en minutos, o en este caso los términos de la sucesión, y la literal a es la temperatura del agua en n minutos. Entonces obtenemos la expresión algebraica a subíndice n es igual a 3 por n más 20. Entonces, con la expresión algebraica podemos calcular la temperatura del agua para cualquier minuto, sin tener que sumar tantas veces el 3. Por ejemplo, vamos a calcular la temperatura del agua al minuto 20. Observe, la expresión algebraica establecida es a subíndice n es igual a 3 que multiplica n más 20, donde a subíndice n representa cualquier término de la sucesión y n son los minutos transcurridos. Ahora, si queremos saber cuál es el término 20, es decir, la temperatura a los 20 minutos, entonces sustituimos n por 20 en la regla. Multiplicamos y resolvemos las operaciones. 3 por 20 es 60 y sumamos 20, obteniendo como resultado 80. Pueden comprobar que la expresión nos dará la temperatura del agua en cualquier minuto que elijamos. Por ejemplo, para el minuto 4, que es un dato que ya teníamos, multiplicamos 3 por 4 es igual a 12 y sumamos 20, que nos da como resultado 32. Dato con el que ya contábamos, es decir, al minuto 4 la temperatura del agua sería de 32 grados Celsius. Ahora, solo falta responder, ¿a los cuántos minutos el agua empezará a hervir? Ya vimos que a los 20 minutos el agua alcanza 80 grados Celsius de temperatura, así que necesitamos calentarla por más tiempo. Podríamos utilizar la misma expresión algebraica para calcular el tiempo. La expresión algebraica queda a subíndice n es igual a 3 que multiplica a n más 20. En esta expresión, a subíndice n es el valor del enésimo término de la sucesión. En este caso corresponde al valor de la temperatura, dato que ya conocemos, que es 100 grados Celsius. Sustituimos el valor de a subíndice n por 100 grados en la regla y resolvemos haciendo uso de las propiedades de las operaciones y los números en la igualdad para conocer el valor de n.
restamos 20 en ambos miembros de la igualdad. Después, dividimos entre 3 en ambos miembros de la igualdad para despejar n, obteniendo como resultado 26.6, que es un número decimal periódico. Para responder, podríamos decir que si el agua se mantiene a fuego constante entre el minuto 26 y el 27, el agua estará hirviendo. Muy bien, ahora analicemos la siguiente situación. Como saben, realizar actividades físicas nos ayudará a mantenernos sanos. Los ejercicios isométricos son actividades corporales que implica activar un músculo o un grupo de músculos, mientras nos mantenemos estáticos en una postura, durante un tiempo específico. La siguiente situación es acotada a ciertas condiciones. Mónica ha empezado a realizar ejercicios isométricos, en específico la sentadilla estática, en el aire. Esta consiste en mantenerse con las piernas flexionadas, sin apoyo, como si se sentara en una silla imaginaria, pero manteniéndose en el aire. Mónica se ha propuesto fortalecer los músculos de su espalda, ya que está recuperándose de una lesión. Y ha realizado un programa de entrenamiento para lograr mantenerse 10 minutos en esa posición. Mónica realizó el programa de entrenamiento para los 7 días de la semana. El primer día debe mantenerse 15 segundos, el segundo día 20 segundos, el tercer día 25 segundos y así sucesivamente, hasta lograr su meta de mantenerse en esa posición durante 10 minutos. Es importante mencionar que, en algún momento, el mantener la postura durante cierto tiempo de manera constante tiene un límite. Se puede decir que se tiene una progresión, que también es una sucesión, pero finita. Les sugerimos, alumnas y alumnos, que escriban en su cuaderno las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Cuántos segundos permanecerá Mónica en sentadilla estática cada día de los primeros 7 días? ¿Cuántos segundos permanecerá en el día 20 de su entrenamiento? ¿Cuántos días necesitará Mónica para lograr en su meta de 10 minutos? Para tener una mejor organización del programa de entrenamiento de Mónica, realicemos una tabla, como la que se muestra a continuación. Alumnas y alumnos, les sugerimos copiarla en su cuaderno. Observen, en la primera fila anotaremos los días que corresponden al entrenamiento y en la parte inferior anotaremos los segundos que permanece en esa posición. Con esta información podemos completar la tabla de entrenamiento de Mónica. En el día 1, los segundos de duración de la rutina son 15. El día 2, los segundos son 20. El día 3, los segundos son 25. Comencemos a analizar la tabla. Ustedes en casa ya encontraron cuál es la diferencia que hay entre los segundos de duración de las rutinas y los días. Como pueden ver, la diferencia es 5. Cada día se va incrementando en 5 segundos. Con esta información debemos dar respuesta a la primera pregunta. ¿Cuántos segundos permanecerá Mónica en sentadilla estática durante los primeros 7 días? Como podemos ver en la tabla, por día se van incrementando 5 segundos. Alumnas y alumnos, ahora pueden responder. ¿Cuántos segundos se mantuvo Mónica en sentadilla estática en el cuarto día? Correcto, 30 segundos. Sumamos los segundos del tercer día, que son 25, más el incremento, que es 5, para encontrar el valor del cuarto día. Y del quinto día son, así es, 35 segundos. Del sexto día, 40 segundos. Y del séptimo día, correcto, 45 segundos. Ya contestamos la primera pregunta. ¿Cuántos segundos permanecerá Mónica en sentadilla estática cada día de los primeros 7 días? 15, 20, 25, 30, 35, 40 y hasta 45 segundos. Para calcular la respuesta a la segunda pregunta, ¿cuántos segundos permanecerá en el día 20 de su entrenamiento? Incrementar de 5 en 5 hasta llegar al día 20 puede tomarnos algo de tiempo, así que simplificaremos nuestro trabajo. Para ello, encontramos la expresión algebraica que representa esta sucesión, ya que nos ayudará a encontrar de manera más sencilla ese dato. Para establecer la expresión algebraica, a la que se conoce como regla general, nos guiaremos de la siguiente estructura. Diferencia que multiplica a n
esta literal representa el valor o término que estamos buscando. En este caso ya conocemos la diferencia, que es 5 segundos. Y n, en este caso, ¿qué representaría? Así es, representa a los días. Entonces, hasta el momento la regla general sería 5 que multiplica a n, es decir, 5n, que nos indica cómo se incrementa el tiempo día con día. Verifiquemos la regla general. Al sustituir el primer valor de n, que en este caso es 1, y multiplicarlo por 5, nos debe dar como resultado 15 segundos. Por lo que efectuamos el producto 5 por 1 es igual a 5. No nos dio 15 segundos. ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué operación debemos realizar para que nos dé como resultado 15 segundos? Correcto, una suma. A 5 debemos sumarle 10 para conseguir que nos dé como resultado 15. Ahora, hagamos lo mismo con el segundo valor de n, que es 2. Multipliquemos 5 por 2 es igual a 10. Ahora, ¿cuánto debemos sumarle a 10 para que nos dé como resultado 20 segundos? Correcto, otra vez tendremos que sumar 10. Entonces, para que la regla general se cumpla, debemos sumarle 10 a cada término. Por lo tanto, la regla general de esta sucesión es a subíndice n es igual a 5 que multiplica n más 10. Con esta regla ya podemos responder la segunda pregunta. ¿Cuántos segundos permanecerá en posición de sentadilla estática el día 20 de su entrenamiento? Para ello se sustituye el valor en n, que como sabemos representa los días de entrenamiento, por lo que en este caso tomaremos el valor de 20 y lo multiplicaremos por el valor de la diferencia, que es 5, dándonos como resultado 100. Ahora sumaremos 10, el resultado es 110, que representa los segundos que permanecerá Mónica en sentadilla estática en el día 20 de su entrenamiento. Ya establecimos la regla general para encontrar los segundos que se mantendrá Mónica en sentadilla estática por cada día de entrenamiento, que es a subíndice n, es igual a 5 que multiplica n más 10, en la que a subíndice n representa el enésimo término de la sucesión, es decir, el tiempo en segundos para n. Ahora, alumnas y alumnos, ¿cómo podemos dar respuesta a la última pregunta? Recordémosla. ¿Cuántos días necesitará Mónica para lograr su meta? Lo primero que debemos analizar es si la regla general que encontramos para obtener los segundos nos sirve para encontrar los días. Así es, en la regla sustituimos a subíndice n por su valor numérico, que en este caso es 600, ya que 600 segundos equivalen a 10 minutos. Así podemos plantear una ecuación de primer grado y encontrar cuántos días le tomará a Mónica completar su meta. La ecuación de primer grado es 5 que multiplica n más 10, igual a 600. Bien, demos respuesta a esta pregunta. Para resolver la ecuación haremos uso de la propiedad uniforme. Primero, restamos 10 en ambos miembros de la igualdad. 5n más 10 menos 10 igual a 600 menos 10. Restamos 10 menos 10 igual con 0 y 600 menos 10 es igual a 590. Así que la igualdad queda de la siguiente manera. 5 que multiplica n igual a 590. Para despejar n volvemos a aplicar la propiedad uniforme y dividiremos ambos miembros de la ecuación entre 5. 5n entre 5 es igual a n y 590 entre 5 es igual a 118. Es decir, n es igual a 118. Así que Mónica cumplirá su meta en 118 días. Muy bien, profesor. Repasemos algunos conceptos para entender mejor este tema. Primero, una sucesión es un conjunto ordenado de elementos que se identifican por seguir una regla o patrón. Segundo, a los elementos de una sucesión se le conoce como términos. Cuando la diferencia entre términos consecutivos es constante, se trata de una sucesión aritmética. Tercero, las sucesiones aritméticas tienen una regla general que es a subíndice n es igual a d que multiplica a n más b, en la que n representa cualquier término de la sucesión, d la diferencia entre términos consecutivos y b la cantidad que suma o resta.
En este caso, D y B son constantes. Perfecto. Con esta síntesis de la información podremos resolver los siguientes ejercicios. Apliquemos la regla general en el siguiente caso. Alumnas y alumnos, anoten las siguientes sucesiones. Encuentren la siguiente posición, la posición indicada en la tabla y la enésima posición. Vamos a encontrar la regla de la sucesión a partir de la información de la tabla. Podemos ver que la diferencia entre términos consecutivos es 7. Por lo tanto, ya tenemos el valor de D y lo colocamos donde corresponde, en la expresión general de la sucesión. Ahora sí, multiplicamos 1 por 7. Podemos ver que nos falta 1 para obtener el valor del término 1. Por lo tanto, 1 es el valor que le corresponde a B, es decir, el número que se suma. Por lo tanto, en este caso, el término n es igual a 7 por n más 1. La regla general de la sucesión es a subíndice n igual a 7 que multiplica n más 1. Perfecto, con esto ya podremos resolver los siguientes ejercicios. Alumnas y alumnos, anoten las siguientes sucesiones. Encuentren la siguiente posición, la posición indicada en la tabla y la enésima posición. ¿Listas y listos? En la primera tabla tenemos los términos del 1 al 4, cuyos valores son 4, 11, 18 y 25 respectivamente. Hay que encontrar el siguiente término, el término 18 y el enésimo término. Para la segunda tabla, los valores de los primeros 4 términos son 13, 24, 35 y 46 respectivamente. Hay que encontrar el término 5, el término 12 y el enésimo término. Determinaremos la diferencia entre términos consecutivos en cada caso y observaremos que sea constante. Después buscamos el valor que se tiene que sumar o restar para ajustar a los valores de la tabla en cada sucesión y así, al tener el enésimo término, podremos encontrar los términos que nos faltan. La diferencia entre términos consecutivos es 7 y a este número se le restan 3 para obtener el valor del primer término de la sucesión. Entonces tenemos que cuando n es igual a 1, su valor es 7 por 1 menos 3 igual a 4. Cuando es 2, 7 por 2 menos 3 igual a 11. Así podemos obtener la enésima posición con la regla a subíndice n igual a 7 que multiplica n menos 3. Y ahora podemos encontrar los términos 5 y 18. A subíndice 5 es igual a 7 por 5, que es igual a 35. Menos 3 nos da como resultado 32. A subíndice 18 es igual a 7 por 18, que es igual a 126. Menos 3 resulta igual a 123. Para la sucesión de la segunda tabla, únicamente les adelantaremos la regla. Ustedes tendrán que encontrar los términos que faltan y comparar sus resultados para ver si son los números correctos. Para la segunda tabla, la regla general será a subíndice n igual a 11 que multiplica n más 2. Les corresponde, estimadas alumnas y estimados alumnos, completar la tabla, encontrando las posiciones 5 y 12. La humanidad siempre ha tratado de encontrar patrones, el tiempo que tarda la luna en volver a reflejar la luz del sol por completo, las estaciones del año, incluso la forma en que se reproducen los animales. Como ven, buscamos descifrar las reglas que controlan y describen todo lo que vemos, y este tema es una muestra de las necesidades de entender y explicar los diversos sucesos. Así es, no cabe duda que las matemáticas pueden estar presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana. Consulten en su libro de texto el tema de sucesiones. Verán que hay situaciones que podrán resolver, como las que revisamos en esta sesión. Fue un gusto acompañarles en este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas. No dejen de acompañarnos en la próxima aventura de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.